Seguimos con el tema 11. Vamos a hacer un tercer vídeo para concretar esta primera parte de violencia de género, y en este vídeo vamos a ver y esquematizar la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Bien, la ley consta de primeramente una introducción, como todas las leyes, donde va explicando el propósito de la ley, la estructura de la ley, ¿de acuerdo? Y va, pues, eso, exponiendo los motivos, justificándola. Entonces, pues, por encima veremos que la Constitución, en su artículo 15, reconoce el derecho a la integridad, el derecho a la vida, a la integridad física y moral. Estos derechos vinculan a todos los poderes públicos. Después desarrolla, pues, una serie de conferencias internacionales, nacionales, legislación. La ONU, en la cuarta conferencia mundial de 1995, reconoce la violencia de género como un obstáculo para lograr la igualdad de sexo. El artículo 9.2 de la Constitución, en fin, el artículo 14, como veíamos en el vídeo anterior, se ha descrito, se ha hablado del síndrome de la mujer maltratada, etc. El derecho internacional, pues, bueno, podemos resumirlo como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación sobre la mujer, 1979, la Declaración de Naciones Unidas sobre eliminar la violencia de género sobre la mujer, de 1993, por la Asamblea General, las resoluciones de la Cumbre Internacional sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, la resolución WHA 49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud por la Organización Mundial de la Salud de 1996, esta de aquí, ¿vale? La Declaración de Derechos Humanos del 79, la Declaración, ¿vale? La resolución de la Cumbre Internacional, el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997, el informe, la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también en el 97, la Declaración de 1999 como el Año Europeo de la Lucha contra la Violencia de Género, la Decisión 803/2004-CE del Parlamento Europeo, que aprueba un programa de acción comunitario 2004-2008, programa Dafne II para prevenir y combatir la violencia sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres. En el ámbito de la Ley 1/2004 va a abarcar todos los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas. La violencia de género se enfoca de un modo integral y multidisciplinar, empezando por la socialización y la educación. La ley va a establecer medidas de sensibilización e intervención en el ámbito educativo. La publicidad reforzará una imagen de respeto y dignidad de la mujer, y también va a incorporar apoyo a las víctimas, reconocimiento de derechos como el derecho a la información, a la asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo económico. La ley se va a estructurar en un título preliminar, 5 títulos, que son los que vamos a ver, el título preliminar y los 5 títulos con su articulado, con sus 72 artículos, y luego finalmente, como todas las leyes, pues tiene unas 20 disposiciones adicionales, ¿vale? Tiene disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. 20 adicionales, 2 transitorias, 1 derogatoria y 7 finales. Entonces aquí va explicando un poco, haciendo el resumen de cada uno, pero nosotros vamos a entrar un poco más en profundidad en el análisis de la ley. Entonces, entramos. Artículo preliminar. Consta de 2 artículos, como siempre. El artículo primero, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y de relaciones de poder de hombres sobre las mujeres. Esta ley va a establecer medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar la violencia de la mujer, y la violencia de género a la que se refiere comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones y privación arbitraria de la libertad.
Y el artículo 2 son los principios rectores. Los tenemos aquí enunciados, el que quiera pues puede copiarlos, no vamos a entrar a analizarlos uno a uno, pero bueno, diremos que esta ley articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar, pues eso, fortalecer la sensibilización, consagrar los derechos de las mujeres, reforzar esos mismos derechos, garantizarlos, establecer un sistema de tutela institucional, fortalecer el marco penal, coordinar todos estos recursos, colaborar todas las asociaciones, todas las entidades, fomentar que haya unos colectivos profesionales especializados en la atención a las víctimas y garantizar la transversalidad de las medidas, de manera que se tenga una especial protección a las víctimas de la violencia de género. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir haciendo nuestro esquema. Tendríamos título preliminar, artículo primero, el objetivo de la ley, como siempre los artículos primeros de todas las leyes suelen ser el objetivo. Y el segundo son los principios rectores de la ley, que es lo que acabamos de ver. Una declaración de intenciones de qué es lo que se pretende conseguir. Vamos a ver ahora el título primero. ¿De acuerdo? Nos vamos a la ley. Si quiere. Título primero. Medidas de sensibilización y prevención y detección. Antes de entrar en el capítulo, tenemos el artículo 3, planes de sensibilización. Este artículo define lo que son los planes de sensibilización desde la responsabilidad del gobierno y de manera inmediata a la entrada en vigor de la ley se pondrá en marcha un plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. Entonces, este plan va a introducir un escenario social de nuevas escalas de valores basadas en el respeto pues, a los derechos, libertades fundamentales entre los hombres y mujeres, etc. ¿Vale? Entonces, un programa formativo complementario bastante amplio, una comisión de participación que crea en un plazo máximo de un mes pues toda esta batería de recursos de presencia de los afectados, instituciones profesionales, etc. Los poderes públicos, en sus competencias, impulsarán campañas de información y sensibilización. Y entramos en el capítulo primero. Ámbito educativo. Entonces vamos a ver esa batería de medidas en el ámbito educativo. Entonces tenemos artículo 4, principio y valores del sistema educativo. Pues lógicamente en el sistema educativo pues se va a introducir todo el estudio, se va a informar, a los alumnos se les va a educar en derechos, libertades, ejercicio de la tolerancia, la libertad, la igualdad entre mujeres y hombres, etc. Educación infantil, en primaria, en la ESO, en bachillerato, en la enseñanza a personas adultas, en universidades, etc. ¿Vale? En todo el ciclo de formación, en todo el ciclo educativo, se van a inculcar estos valores de igualdad, de respeto, y todas estas, todos estos conceptos. Artículo 5, escolarización inmediata en caso de violencia de género. Lógicamente, los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia como consecuencia de una actuación de violencia de género serán escolarizados inmediatamente. Artículo 6, fomento de la igualdad, con el fin de garantizar la efectividad e igualdad entre hombres y mujeres. Las administraciones van a velar porque todos los materiales educativos eliminen estereotipos sexistas, discriminatorios, etc. Artículo 7, formación inicial y permanente del profesorado. Pues lógicamente, si el ciclo educativo tiene que inculcar todos estos valores, pues el profesorado, ¿vale? La educación va a estar formado en educación al respeto de derechos y libertades, en prevención de conflictos, en detección precoz de la violencia de ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos, y va a fomentar actitudes encaminadas a estos ejercicios de igualdad de derechos, de obligaciones entre hombres y mujeres. El artículo 8 habla de los consejos escolares. Adoptarán las medidas precisas para asegurar que los consejos escolares impulsen pues, todo este tipo de medidas también, todo este tipo de valores. Se asegurará la representación del Instituto de la Mujer en el consejo escolar. Y luego tenemos artículo 9, actuación de la inspección educativa. La inspección educativa también se va a encargar de que se cumplan todos estos principios y valores en el sistema educativo.
Entonces vamos a ir rellenando nuestro capítulo primero, título primero, capítulo primero, que es el que se refiere a la educación. ¿Vale? Y entonces recoge todas las medidas de educación desde el artículo tercero hasta el noveno. ¿Vale? No nos entraría pormenorizado en el esquema. Dejamos capítulo primero es educación. Capítulo segundo, vamos a verlo. Publicidad y medios de comunicación. Bien, aquí tenemos artículo 10, publicidad ilícita, de acuerdo con lo establecido por la ley 3488, la ley de publicidad se considera ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. El 11 no lleva título, pero vemos que es el ente público el que es el encargado de velar porque los medios audiovisuales cumplan pues, con estas medidas de la publicidad. Artículo 12. Titulares de la acción de cesación y rectificación. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada comunidad autónoma, el Ministerio Fiscal y las asociaciones que tengan como objetivo la defensa de los intereses de la mujer estarán legitimados para ejercitar ante los tribunales que se cese la publicidad ilícita que hemos mencionado en el artículo 10. ¿Vale? Todos estos van a ser titulares, todos estos van a poder presentar quejas, denuncias del uso ilícito de la forma vejatoria de la imagen de la mujer, tal como exponga la ley 3488 en general de la publicidad. Artículo 13. Medios de comunicación. Las administraciones públicas velarán por el cumplimiento de la legislación en lo relativo a protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, especialmente en las conductas, perseguirá las conductas que favorezcan las situaciones de desigualdad. La administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que cuenten con mecanismos de control preventivo. El artículo 14 tampoco lleva título, pero vemos que habla otra vez de los medios de comunicación que van a fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad, evitando la discriminación. La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará con la correspondiente objetividad informativa la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado con el tratamiento gráfico de las informaciones. Con lo cual, vamos a incorporar también el capítulo segundo. ¿De acuerdo? El capítulo segundo es el que trata sobre la publicidad y va del artículo 10 al artículo 14. Bien, vamos a terminar el título primero con el capítulo tercero en el ámbito sanitario. Lógicamente, en el ámbito sanitario, los hospitales, los profesionales sanitarios, artículo 15, sensibilización y formación. Las administraciones sanitarias, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud promoverán e impulsarán actuaciones profesionales para la detección precoz de violencia de género. En particular, programas de sensibilización y formación continua sobre el personal sanitario para el diagnóstico precoz. Las administraciones educativas asegurarán en los ámbitos curriculares la especialización de las profesiones sociosanitarias, que estas profesiones incorporen contenidos dirigidos a la capacitación de la prevención, detención precoz, intervención y apoyo a las víctimas de la violencia de género. Y en los planes nacionales de salud también. El artículo 16 recoge el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El seno de este Consejo se constituirá en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de la ley. Entonces, este Consejo va a orientar, va a planificar las medidas sanitarias para que se cumpla lo que hemos expuesto anteriormente, de que entre en todos los planes formativos la detección precoz y el tratamiento adecuado de las víctimas. Y con eso concluye el título primero. Con lo cual, título primero, el capítulo tercero, lo pondremos aquí para que
que no nos estorbe, es el que se refiere al ámbito sanitario y recoge el artículo 15 y el 16. Nos vamos al título segundo para acabar el vídeo y los 3 títulos restantes los veremos en el próximo vídeo. Bien, nos vamos. Título segundo, derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. ¿Vale? Incluye 4 capítulos. El primero de ellos, derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita. Entonces, artículo 17, garantía de los derechos de las víctimas. Todas las víctimas, con independencia de su origen, religión, etc., van a tener garantizados los derechos reconocidos en la ley, van a tener una asistencia social integral, asistencia jurídica. Las víctimas de la violencia van a recibir todo lo que está regulado en este capítulo de manera real y efectiva, y de manera muy especial a los derechos constitucionales de la integridad física y moral y la libertad, seguridad, igualdad y no discriminación por razón de sexo. El artículo 18, derecho a la información. Las víctimas van a tener derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley para proteger su seguridad, sus derechos, etc. Se va a garantizar a través de los medios necesarios que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género tengan también acceso integral a toda la información, a toda la protección que tiene, y asimismo se van a articular los medios necesarios para que las víctimas que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. El artículo 19, derecho a la asistencia social integral. Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, acogida, recuperación integral, etc. La atención multidisciplinar va a implicar especialmente información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad, apoyo a la formación e inserción laboral. Los servicios van a adoptar fórmulas organizativas con personal especializado para esta integración de acciones, y estos servicios van a actuar coordinadamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los jueces de violencia de género tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales. Los menores que estén bajo la parte potestad de la víctima. Los instrumentos y procedimientos de cooperación de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas reguladas por este artículo, se incluirán compromisos de aportación por parte de la Administración General del Estado de recursos financieros para prestar todos estos servicios. Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora. Otro de los derechos que se reconoce es el de la asistencia jurídica. Las víctimas de violencia de género van a tener derecho a recibir un asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia y a la defensa, representación gratuita por abogado y procurador en todos los procesos que tenga causa directa o indirecta por violencia de género. En estos supuestos, ¿vale? Pues la dirección letrada la asumirá el colegio de abogados, que será especializado. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa, se procederá de conforme a lo dispuesto por la Ley 196 de asistencia jurídica gratuita. Los colegios de abogados asegurarán una formación específica del abogado que lleve estos casos. Igualmente adoptarán medidas necesarias para la designación urgente del letrado en estos procedimientos. Los procuradores también van a adoptar las medidas necesarias para una designación urgente del procurador. El abogado o abogada para el designado tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto que la víctima no se haya personado como acusación. Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento. Bien. Con lo cual vamos a rellenar nuestro esquema, título segundo, ¿vale? Que son los derechos
derechos de las víctimas de violencia de género. El capítulo primero recoge el derecho a la información y a la asistencia. ¿Vale? Y recoge los artículos del 17 al 20. Bien, vamos a los derechos laborales, que es el capítulo segundo, y prestaciones de la seguridad social. Derechos laborales: la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos por la ley, a la reducción de la jornada, la reordenación, movilidad geográfica. También podrá suspender o extinguir su contrato, todo previsto según la ley. Tendrá derecho a una situación legal de desempleo. Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a estas víctimas tendrán una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la seguridad social. Las ausencias o faltas de puntualidad se considerarán justificadas. Las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género, es decir, las autónomas que suspendan también por violencia de género, pues podrán durante 6 meses que se les suspenda la obligación de la cotización, no pagarán el autónomo durante 6 meses, y a los efectos de lo previsto en el párrafo anterior se tomará como base de cotización el equivalente promedio de las bases cotizadas durante los 6 meses previos a la suspensión de la obligación de cotizar. El artículo 22, programa específico de empleo. Se incluirá un programa específico para las víctimas de violencia de género para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia. Artículo 23, acreditación de la situación de violencia de género. ¿Vale? Para poder acreditar esta situación, podrán acudir como medida cautelar a favor de toda víctima por informe del Ministerio Fiscal. ¿Vale? Se acreditará mediante una sentencia condenatoria, una orden de protección o cualquier resolución judicial a favor de la víctima, o bien un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género. También se podrá acreditar mediante un informe de los servicios sociales o de los servicios de acogida, o por cualquier otro título, siempre que esté previsto en las disposiciones normativas de regulación de acceso a los derechos y recursos. El Gobierno y las comunidades autónomas diseñarán procedimientos básicos para acreditar esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a nuestro esquema y vemos capítulo 2, derechos laborales. ¿Vale? Y va el artículo 21, el 22 y el 23. Ahora, estos mismos derechos laborales, ¿vale?, se aplicarán a los funcionarias públicas. Entonces, vemos los siguientes 3 artículos, serían espejo de lo que hemos visto anterior, ámbito de los derechos. ¿Vale? Las funcionarias tendrán los mismos derechos que los laborales, también tendrán justificación de las faltas de asistencia y también podrán acreditarlo de las mismas formas. ¿De acuerdo? Entonces, el capítulo 3 sería un espejo, ¿vale?, también con 3 artículos, el 24, el 25, el 26, y sería para funcionarias. Y para finalizar el vídeo, vamos a ver el capítulo 4, que es el que trata los derechos económicos. ¿Vale? Siempre estamos hablando de las víctimas de violencia de género. Entonces, este capítulo 4 va a recoger en el artículo 27 las ayudas sociales. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, tendrán derecho a un pago único que se corresponderá según la siguiente tabla que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando la víctima tenga recogida oficialmente una discapacidad en grado superior al 33%, serán 12 meses de subsidio por desempleo en pago único. Cuando no tenga reconocida ninguna circunstancia especial, tendrán derecho a un pago único de 6 veces el subsidio de desempleo. ¿Vale? Incluidas las 2 pagas, recibirá una ayuda de pago único
que equivaldrá a 6 veces. Si tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, se reconocerán 12 meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas deberán incorporarse un informe del Servicio Público de Empleo. En el caso de que la víctima tenga responsabilidad familiar, entonces serán 18 meses de subsidio, y si ese familiar tiene alguna discapacidad, 24 meses siempre que sea una discapacidad del 33%. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas por la Ley 3595 de ayuda a asistencia a las víctimas de delitos violentos contra la libertad sexual. El artículo 28 finalmente reconoce el acceso a la vivienda y residencias públicas para las mujeres víctimas de violencia de género. Entonces vamos a completar nuestro último capítulo de derechos económicos, que recoge los artículos 27 y 28. ¿Vale? El 27 acabamos de ver la correspondencia, 6 meses, 12 meses, 18, 24 según la situación en una paga única, y el 28 el derecho a la vivienda. En el próximo vídeo comenzaremos lógicamente por el título tercero.